Hola, buen día, es un placer saludarles. Mi nombre es Pedro Verde, soy profesor de Comercio Internacional y bueno, estaré hablando en este video sobre lo que son las políticas comerciales. Sí, está principalmente dirigido a mis estudiantes de comercio, sin embargo puede ser de utilidad para cualquier persona de la comunidad de YouTube. Ok, sin más preámbulos, damos inicio a la clase. Ok, bueno, cuando nosotros queremos utilizar los recursos de un país eficientemente, cuando queremos darle mayor competitividad a nuestro mercado o cuando queremos potenciar ciertas industrias, es inevitable acompañar eso con estrategias. De la misma manera, es inevitable hablar de políticas comerciales. ¿Qué son las políticas comerciales? Bueno, en pocas palabras, son aquel conjunto de estrategias que nosotros aplicamos para poder, para poder gestionar todo lo que va a ser en la utilización de recursos que nosotros disponemos en nuestro país. Bueno, en pocas palabras, sí, nosotros tenemos que tener un plan de acción, una política comercial para poder desempeñar ciertas áreas económicas. Ok, ¿en dónde se aplica principalmente la política comercial? Bueno, en el sector agrícola, en el sector textil y en el sector en las industrias sensibles, sí, puede ser la energética. Sin embargo, todo su campo de acción irradia a todo el resto de las áreas económicas. Ok, lo que quiero en nuestras herramientas principales en comercio internacional para la política comercial son principalmente las arancelarias y no arancelarias, ¿sí? Tenemos varias herramientas. Las barreras arancelarias nos permiten a nosotros colocar un impuesto, una tasa, que incrementa el precio de otro bien o servicio en nuestro territorio, ¿sí? Es decir, cuando las personas van a comprar ese producto importado, les cuesta un porcentaje mayor al que le costaría comprar un producto nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque sufre un incremento, que es lo que nosotros llamamos arancel. Hay otro estilo de políticas comerciales, otro tipo de instrumentos, pueden ser las barreras no arancelarias. Estas son principalmente contingentes, que son una cantidad fija de producto que se puede importar, es decir, podemos decir 1.800.000 unidades de vehículos. Luego de esa cantidad no puede importarse más vehículos, ¿sí? Eso coloca una restricción, por ejemplo, nosotros lo vimos en clase, en el caso de Japón, en el caso de Estados Unidos a Japón, que colocó una restricción de contingente, ¿sí? En 1975, lo cual obligó a Japón a solo poder vender 1.800.000 unidades. Eso tiene la intención de proteger a la industria, pues, tuvo la intención de proteger a la industria automotriz de Estados Unidos en ese momento. ¿Cuál fue el efecto de eso? ¿Cómo Japón logró poder saltar esa barrera arancelaria? Bueno, como vimos también en clase, logró saltarlo una vez de que llegó a acuerdos con Estados Unidos para crear sus propias fábricas en ese país. Entonces, como ven, todo tiene una causa y un efecto. Si nosotros aumentamos los aranceles, eso tiene una causa y un efecto. ¿Cuál es el efecto principal del aumento de los aranceles? Bueno, una disminución en la cantidad de importaciones provenientes de otros países, ¿sí? Evidentemente cuesta mucho más. Si nosotros aumentamos los aranceles, eso cuesta mucho más en los productos de otros países. Mientras que si nosotros disminuimos las tasas de aranceles, importar productos va a ser mucho menos costoso y a las personas van a quizás sentirse tentadas a comprar productos de otros países. Eso tiene que quedar muy claro, ¿sí? El efecto del arancel. Ahora, el efecto de las políticas no arancelarias sí hay que estudiarlo bueno, no es tan evidente, ¿sí? Ok, el contingente genera, acuérdense, que toda restricción que nosotros colocamos al comercio genera una distorsión del mercado, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de que esta distorsión sea más beneficiosa o que otorgue más beneficios que costos. Ok, otra cosa importante.
además del contingente. La burocracia también es una barrera no arancelaria. Cuando nosotros pedimos muchos requisitos, cuando pedimos muchos trámites, cuando son documentos, 100 documentos, 200 documentos, muchas leyes, muchas trabas, eso está frenando el comercio internacional. Y eso también es parte, puede ser parte de la política comercial, dificultar que las empresas puedan establecerse o dificultar las importaciones, y eso genera un costo administrativo, y eso se ve también reflejado en el costo de ese producto. Entonces esta es otra barrera no arancelaria. Otra barrera no arancelaria es hablé de las subvenciones. Las subvenciones o los subsidios es que el Estado o el gobierno otorga cierto apoyo financiero, cierto apoyo económico, ¿sí? A las empresas, ¿sí? Por ejemplo, esto se ve claramente en por ejemplo, hay industrias que no son muy competitivas. Por ejemplo, nosotros hemos hablado mucho en clase de las industrias agrícolas, ¿sí? Por ejemplo, en Japón, ellos suelen ser plenamente ineficaces produciendo productos agrícolas. Sin embargo, el gobierno otorga subsidios a esos agricultores para que sigan produciendo aún cuando producen a pérdida. Ya va, ellos producen a pérdida, es importante que tengan esto en Japón, ¿sí? La agricultura produce a pérdida. Sin embargo, el Estado les garantiza un pago por su contribución, por su producción, les garantiza un pago por cada tonelada, y eso hace de que ellos puedan seguir produciendo. Pero ¿qué pasa si no tuvieran ese estímulo y no tuvieran ese subsidio? No es muy difícil deducir de que esas personas quisieran dedicarse a otras industrias mucho más rentables, como lo son la tecnología o el área de tecnologías, el área de manufacturas. Como ven, necesita la política comercial potenciar esas áreas. Como dije, la agrícola necesita mucha ayuda de la política comercial de los países para poder subsistir. Lo que quiero dejar de manifiesto es esas causas y efectos que provoca una política comercial. Como esto es una clase resumen, ya muchos de estos temas los hemos abordado en profundidad en clases. Ok, nosotros podemos observar la relación directa entre el arancel y la oferta y la demanda, ¿sí? Mientras más altos son los aranceles, más difícil es el comercio, por ende eso hace una restricción al comercio. También podemos deducir que los contingentes frenan la cantidad de productos que se pueden importar. También puede haber contingentes de exportación, pero no son muy comunes. Bueno, hay algunas naciones, por ejemplo, si tienen problemas alimentarios, evidentemente van a colocar un contingente o van a colocar restricciones para que no se exporte ese producto que es escaso en el país. Sí, porque no tiene sentido que exporten alimentos si tienen déficits en la producción de alimentos. Y bueno, eso es algo obvio, pero lo más convencional es que se coloquen contingentes a las importaciones para proteger la industria nacional, así como hizo en su momento Estados Unidos con Japón. Bueno, también podemos hablar hay una combinación de cuota arancel, ¿sí? O contingente arancel. Es decir, nosotros vamos a tener una tasa arancelaria, digamos, vamos a colocar de ejemplo una tasa arancelaria de 5% para 1.000.000 de unidades, ¿sí? Luego de que se supere ese 1.000.000 de unidades, digamos 1.000.001, luego de 1.000.001 de unidades, la tasa va a sufrir un incremento, ¿sí? Ya no va a ser el 5%, va a ser el 20%. Entonces ustedes ven que hay un cambio. Para 1.000.000 de unidades es 5% el arancel, y para 1.000.001 en adelante se aplicaría 20%. También puede aplicarse pueden ser cantidades fijas, es decir, se puede haber un incremento, por ejemplo, $50 por cada tonelada, ¿sí? Cuando para 1.000.000 de unidades o menos sería $5 por tonelada. Entonces ustedes ven que también se puede jugar con esa combinación. Las subvenciones y los subsidios tienen la intención de apoyar a industrias que son ineficaces, pero que se consideran sensibles, ¿sí? Y que a largo plazo pueden tener un desarrollo económico. Hay algo esencial en las políticas comerciales.
tienen en cuenta principalmente lo que es el empleo. Por eso es que se ejecutan estas políticas comerciales, para proteger el empleo. Todas esas personas, si no se les brinda apoyo, esos agricultores, si no se les brindan esos subsidios y esos apoyos, sencillamente tendrían que retirarse de esa industria y bueno, pasarían a ser desempleados, lo cual acarrea costos mayores a lo que cuesta el subsidio, o al menos eso es lo que se estima en la mayoría de los casos. Otra industria fuerte de subsidios es la industria de azúcar en Estados Unidos, ¿sí? La industria del algodón en Estados Unidos también. Y como ven, estamos hablando de países avanzados que aplican políticas proteccionistas, cuando se les conoce como, bueno, la mayoría de las personas los conoce como los defensores del libre mercado. Pero ellos saben exactamente qué tienen que proteger. Bueno, como ven, todas las estrategias tienen una razón de ser y tienen una manera de ejecutarse correctamente, ¿sí? También se ha hablado de cómo el acuerdo con Mercosur, en el caso de Venezuela, eso afectó notablemente la producción nacional debido a que tenían que competir contra la industria agrícola de Argentina y Brasil. Y bueno, eso terminó por dañar la industria de alimentos en Venezuela. Y como ven, ahí tenían que aplicarse ciertas estrategias proteccionistas que no se aplicaron. Ese también es otro caso de estudio que hemos visto en clase. Ok, ¿qué más podemos comentar en esta clase? Bueno, recuérdense que es un resumen, ¿sí? Los subsidios es importante que entiendan muy bien eso. Para entender los subsidios, recuérdense lo que es el precio mundial, ¿sí? El precio mundial es lo cumbre en este aspecto. Porque recuérdense que ustedes no pueden vender por encima del precio mundial porque no serían competitivos. Por ende es importante de que tengan en cuenta el precio mundial estándar y sobre la base de eso apliquen el subsidio, ¿sí? Nosotros hemos visto varios ejemplos cómo el subsidio se puede aplicar y una de las maneras de tener un barómetro es utilizar el precio mundial. Ah, bueno, está bien, el agricultor produce 30%, su precio es 30% por encima del precio mundial, bueno, se le otorga un subsidio del 30%. Y a su vez, ese excedente de producción de alimentos, bueno, se puede exportar y además se le tiene que aplicar otro subsidio. Es decir, se corre con el 30% de ese gasto para que pueda tener mercado de exportación, porque si lo vendemos 30% más caro, no va a tener sentido y nadie lo va a comprar. Otro punto esencial es que tengamos en cuenta que esto no se puede aplicar a todas las industrias. Vuelvo y repito, las industrias a las que se suele aplicar esto es a la industria energética, a la industria agroalimentaria o a la industria agrícola, a la industria textil y a las industrias sensibles, ¿sí? Bueno, nosotros hemos evaluado cómo la Unión Europea también aplica esto. Hemos estudiado, ya va, hemos estudiado otras áreas de influencia en el arancel. Y bueno, las políticas comerciales en definitiva es un tema amplio. Sin embargo, de esta clase resumen, quiero resaltar los aspectos más esenciales de las políticas comerciales, donde destaco el efecto del arancel, el efecto de las políticas. Ok, recuérdense que en integración económica, un tema que veremos más a fondo más adelante, nosotros, según el grado de integración que tengamos con un país, si es alto el grado de integración, sencillamente van a existir pocas barreras arancelarias y puede que no existan ningún tipo de barrera no arancelaria. En el caso de los países con los que no tengamos buenos acuerdos o no existan acuerdos, no existan relaciones comerciales, los aranceles van a ser altísimos y las barreras no arancelarias también van a ser infranqueables o van a ser difíciles de superar. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, Chile tiene malas relaciones con Bolivia, ¿sí? Entonces eso hace de que Bolivia aplique serias políticas para dificultar el comercio entre ellos dos. Igual Chile tiene algunas políticas que dificultan el comercio entre ellos dos.
y sobre todo en el área energética. Una de las grandes potencias energéticas de la región de Sudamérica es Bolivia. Y sin embargo no exporta gran cantidad de energía a Chile. Entonces, ¿cómo entendemos eso? Hay ausencia o hay pocos acuerdos comerciales, ¿sí? Cuando vemos un país como Chile o Hong Kong, tienen muchos acuerdos comerciales y su tasa de aranceles suelen ser bajas. Ellos saben exactamente qué tienen que proteger. Chile tiene que proteger la industria del cobre, ¿sí? Entonces, es cuestión de estudiar, ¿sí? Es cuestión de analizar, de ver varios casos de estudio. Nosotros hemos visto varios casos en clases y bueno, esto puede servirles de utilidad para como un repaso. Bueno, también hemos visto el efecto de las barreras no arancelarias, hemos visto el efecto de las barreras arancelarias, a grosso modo. Y bueno, quiero que dejar de manifiesto de que tienen que elegir muy bien cuáles van a aplicar esto, cuáles industrias van a aplicar esto. Las razones por las cuales se toman estas decisiones de políticas comerciales son para de índole proteccionista, es para proteger el empleo, para potenciar la industria nacional, para proteger la industria nacional, para proteger aquellas industrias que son sensibles. También, bueno, hay gobiernos que lo utilizan como parte de su campaña política, eso también es una realidad, que es algo que critican mucho los defensores del libre mercado. Y bueno, en una siguiente clase estaré enviando una videoclase, una audio clase, resumen de lo que es las políticas, en este caso, políticas comerciales orientadas al libre mercado. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que sea de utilidad que esta clase resumen. Hasta luego.